Soy el doctor Domingo. Hola, 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 hola. Aquí el profesor Domingo Hernández Celi de Lima, Perú, para su clase de taller de tesis para los alumnos de Contabilidad y Sistemas de la Universidad Líder Peruana. A ver, un momentito por acá. Estoy registrando mi asistencia. Entonces estamos ahí, docente, Domingo Hernández Celi, muy bien. Siguiente por acá. Marcamos contabilidad y sistemas. Siguiente. Acá me dice elija el curso. Vamos a buscar taller. Abajo, al final, taller, taller, taller. Taller. Taller, ¿no? Se perdió taller. ¿Eh? Ah, no, acá está. Taller de tesis, conta y cis. Muy bien. Siguiente, ¿qué tema vamos a hacer acá? Vamos con el tema. Vamos aquí. Hablamos del instrumento. Toma. Hablamos de la encuesta. Hablamos de la validación. Instrumento, encuesta, validación. Luego estos resultados. Luego hablamos del alfa de Cronbach. Y también de la correlación y regresión. Uy, bastante abultado está el temario, pero todo en bien de los alumnos. Cerramos este registro de existencia, regresamos acá. A ver, un ratito cerramos aquí esto porque vemos que los alumnos todavía no están llegando. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Vamos a ver ahí. Hola, Pimentel, ¿qué tal me escuchas? Buenas noches. Andy Pimentel Profesor, Rodríguez. Dime, sí, la escucho. gracias, muy amable, gracias, gracias. Qué bien, qué bien. Qué bien que ya estemos acá y nosotros seguimos. ¿Eh? Incluso hacemos clases hasta sin alumnos. ¿Eh? Pero como está usted acá, qué bien. Felicitaciones, don Andy Pimentel Rodríguez. Qué bien, gracias. Bien, voy a compartir aquí, voy a compartir los materiales que venimos trabajando, solo como un recordaris, como dando tiempo para que los alumnos vayan llegando, ¿no?
Estoy aquí en mi... Ajá, estoy llegando acá, estamos por acá, estamos viendo dónde estamos acá, ULP. A ver, alguien sigue tocando la puerta, ¿eh? Este señor Astocupa, ¿quién será? Nuevo, ¿no? ¿Usted lo conoce, Pimentel? Astocupa, perdón, Guamán, ¿no? Ya creo que ingresó, por ahí no sé cómo, desapareció. Estaba esperando y desapareció. Bueno, sigo. Decía que estamos aquí. Voy a entrar aquí a mi asignatura, taller de tesis. Ahí estamos, ¿eh? Taller de tesis. Por acá estamos con, con la información, vamos a información académica y vamos a ver la plantilla que venimos trabajando aquí. Esta plantilla de Huancahuire. Hablando de Huancahuire, ha desaparecido. No está ni en seminario de tesis ni en tesis. A ver, otra vez, por ahí aparece Vargas, Gonzalo Vargas, otra vez. Sí, estamos trabajando hace tiempo con la gente. ¿Qué pasa? La gente. Vamos a ver, sigo. Entonces ya estamos acá. Ya se cargó. ¿Dónde está? Un ratito iba a cargar. Ahí está. Ahí está la tesis, ¿no? Ahí está la tesis, bien clarito dice ahí, tesis, ¿no? Y en este caso estamos trabajando con esta tesis de Miguel Huancahuire Rojo, ¿no? Que se llama Gestión de Cobranzas y Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de la Convención en el año 2000. Ahora, yo no sé por qué quiere investigar el año 2000, si ya pasó, al menos 2021, pero más que nada debería orientarse al futuro, pero ya pues eso depende del autor. El asunto es el siguiente, me voy a ir ahí al índice para dar cuenta de lo que venimos avanzando, ¿no? Estoy avanzando ahí, muy bien. Bueno, reiteradamente decimos que esta parte introductoria ya está, es algo casi mecánicamente, lo debemos hacer ahí, ya está, eso lo hemos hecho hace rato, toda esa parte. Esta parte del capítulo 1, introducción, igualmente hemos tratado el problema, objetivos, hipótesis, justificación, alcance, todo, ¿no? Todo hemos hecho, toda esa parte. En el capítulo 3, igualmente, se les ha dado las pautas para que ustedes citen correctamente a los autores de tesis, artículos científicos, ¿no? Que va a ir especialmente en esta parte. Tesis y artículos científicos, ahí para esto. Para, por acá, para esto. Incluso mucho más, ahí de la base, ahí todo eso, libros, libros, libros. Es posible que no haya ningún libro de gestión de cobranza, pero sí va a haber libros de gestión o de su sinónimo administración. Administración lo utilizamos como sinónimo de gestión. Allá que no sean iguales, ya eso no nos vamos a pelear ahí por el origen y todo eso. Para nosotros, es decir, en términos de gestión empresarial, son sinónimos. Gestión, eh, administración, incluso hasta dirección, incluso gerencia, entran ahí y ahí sí hay libros. Hay muchos libros de administración, gestión. Ahora, recaudación del impuesto predial, no va a encontrar ningún libro, no va a haber libros de, pero ahí entramos a la teoría, pues, a la teoría tributaria, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay principios tributarios, hay doctrina tributaria, hay leyes tributarias, reglamento tributario, todo eso puede ser considerado acá. Y sobre la municipalidad, ahí tenemos, por ejemplo, partiendo de la constitución política que nos habla de las municipalidades. Luego entramos a la ley orgánica, ahí está todo lo que corresponde.
Además, la municipalidad va a tener información, las memorias anuales de los alcaldes, la información interna, ¿no? Directivas, resoluciones, qué sé yo, una serie de documentos que pueden estar por ahí sobre la municipalidad. Luego, recuerde que hemos hecho esta operacionalización, ¿no? Hemos identificado las variables, hemos identificado las dimensiones e incluso hasta los indicadores. Ahora, luego, este marco conceptual naturalmente corresponde a conceptos, pero ¿qué concepto? ¿Cualquier concepto? No, no, no. Tiene que ser en este caso los conceptos relacionados con cada variable. Y esos conceptos son los que se relacionan con las dimensiones y los indicadores. Específicamente aquí debemos referirnos a los conceptos de las dimensiones y los indicadores. Pero siempre citando algún autor, algún autor de un libro, de una tesis, de un artículo. Miren, a veces no hay libros, pero sí hay artículos científicos y hay tesis. Entonces, todo lo que haya, si agotamos una búsqueda y no hay libros, naturalmente tengo que buscar otro tipo de documento. Y si no hay tesis y no hay artículos científicos, habrá pues información radial, televisiva. Ahora hay mucha información en el YouTube, bastante tomada en cuenta en el YouTube. Yo no creía que los investigadores tomaban esa información, pero actualmente está. Incluso la misma APA7 considera la forma de referirnos a un artículo aparecido en YouTube o en cualquier otra red, pero generalmente en YouTube, donde la gente publica, ¿no? Publica sus comentarios, sus clases, sus tratamientos sobre tal o cual tema, ¿no? Luego hemos avanzado con este tercer capítulo, que es la metodología. También está agotado, terminado, ¿no? Terminado, digo, pero ahí entramos a una situación, digamos, que se les ha pedido que remitan el avance de sus investigaciones y solamente hay 4 gatitos, ¿qué 4? 3, creo, 3 gatitos han enviado su avance. El resto parece que no existiera. En todo caso, yo, ¿por qué estoy haciendo este repaso? Para indicar que todo esto lo hemos hecho en clase. Y estamos para 3 meses y hemos hecho bastante tratamiento de esto. Además, ustedes vienen de la experiencia, pues, de seminario 1, incluso antes, metodología de la investigación, seminario 1, seminario 2, y luego ya en este taller. Hay algunos incluso que este taller lo están repitiendo. Y entonces, tenemos ahí todos los elementos como para tener ya un buen trabajo, ni siquiera digamos un mal trabajo, un buen trabajo con todo lo que vienen estudiando. Si alguien no lo tiene o no quiere tenerlo, ya es capricho, culpa de cada uno. Ahí ya no entra el docente, ya es una cuestión, digamos, personal de cada uno. Pero nosotros estamos haciendo todo lo que compete para llevar a cabo esto. Ahora, me quedo aquí en esta parte, en este último número. Este punto está relacionado con la aplicación del instrumento, con el diseño del instrumento que vamos a utilizar, que puede ser un cuestionario de encuesta, un cuestionario de entrevista o cualquier otro instrumento relacionado para recopilar datos, que lo voy a llevar luego a esta parte, al capítulo 4, a los resultados. Nosotros estamos aquí, en esto. Ahorita estamos aquí, no entrampados, sino haciendo esta parte. Ahí estamos haciendo esta parte de los resultados. Pero en una investigación todo está amarrado. No es que los resultados se independizan del resto, de ninguna manera, porque el análisis e interpretación de los resultados lo vamos a hacer
en base a las respuestas de una encuesta. Y esa encuesta se ha hecho teniendo en cuenta este 352, aplicación del instrumento. Y esa aplicación, para aplicar ese instrumento hemos tenido en cuenta las variables, las dimensiones. Todo entra, digamos, aquí, todo está amarrado, está ligado. Y entonces vamos a hacer un recordar a estos puntos, ¿no? Entonces yo quería estar, estamos ahí en el cuarto capítulo, resultados. Por esta semana ya debe ser la última que tratamos esto, para luego ya pasar a revisar los resultados que ustedes han obtenido. Por ahora estamos guiándolos, orientándolos, dándole la hoja de ruta para que tengan los resultados respectivos. Bien, y para eso me voy a ir en este trabajo a ver el instrumento, porque por ahí, de ahí arrancamos. Ahí está, mire, por acá comienza. Ahí está, mire, aplicación 352. 352, aplicación del instrumento. Aquí hay una parte preliminar donde se invita a la gente de la muestra para que participen, se le da cuenta de esta escala. Hay que darle cuenta, decirle qué significa, digamos, cómo debe contestar, ¿no? ¿Qué significa 1, 2, 3, 4, 5? O se utiliza A, B, C, D, ¿qué significa eso, no? Porque la escala se puede cualificar como usted quiere. Bien, pero hay que decirle al encuestado cómo debe contestar. Y hablando de cómo debe contestar, es lo siguiente. Aquí está el instrumento. Ahí está, mírelo, ahí está. Nosotros esto le hemos enseñado a diseñar. Ahí en la plantilla que se le ha enviado está, digamos, esta plantilla para hacerlo. Y acá, mire, esta plantilla se ha hecho teniendo en cuenta la variable independiente cobranzas, perdón, gestión de cobranzas. Más abajo tenemos la siguiente variable, recaudación del impuesto predial. Ahí estoy hablando de las variables. Ahora, estas son las dimensiones. Estas que estoy seleccionando son las dimensiones de la variable independiente. Gestión de cobranzas. Gestión de cobranzas me ha llevado a definir estas dimensiones. Plan de cobranzas. ¿Cómo voy a gestionar bien si no tengo un plan? El plan te va a orientar. Tengo que organizar mis cobranzas. Tengo que tener políticas, estrategias para mis cobranzas. Tengo que controlar mis cobranzas. Y si fuera el caso, debo hacer auditoría a las cobranzas. Hoy por hoy hay un uso masivo de la auditoría. Y puedo hacer una auditoría de tipo externa, de tipo interna. Lo puedo hacer utilizando a un auditor financiero. Lo puedo hacer utilizando a un auditor informático incluso, ¿no? Acá tenemos a los amigos de informática, ¿no? Ellos tienen los software, ellos tienen la data y por ahí pueden darnos bastantes luces en cuanto a cómo están las cobranzas y los diferentes datos que necesitamos, ¿no? Luego, por acá tenemos, mire, acá tenemos, ya dije, la variable dependiente o variable 2 con sus respectivas dimensiones. Esto lo hemos hecho en clase aquí. Hay videos al respecto. Si usted está asistiendo, como veo algunos nombres ahí medio raros ahí, unos apellidos raros, digo porque no los conozco. Ahí, primera vez algunos que veo que están asistiendo. Usted tiene que revisar los materiales. En cada clase lanzamos un video. Hablando de video, no sé si estoy grabando aquí porque la clase anterior no grabamos. Voy a ver aquí si estamos grabando. Ajá, sí está grabando. Le dije incluso que me avisaran, por favor, si estamos o no grabando. A veces se nos escapa, pues. Y le damos el saludo a Gonzalo Vargas, ahí, a Coyo Nieble, que siempre está presente en los grandes acontecimientos. Joel Ascuez también. Guamaní. Guamaní sí me suena nuevo. Me suena nuevo. Pero tenemos ahí un poco más de participantes, parece. Vamos a ver. Acá está Alexander Guamaní. Bueno,
Decían, Ascuez también está por acá, Gonzalo Vargas, ¿no? Bien, Gonzalo Vargas y Pimentel, que estuvo primerito ahí y que me parece que enviaste tu trabajo, ¿no, Pimentel, no? Sí, sí, claro, enviaste tu Sí, avance, ¿no? sí, Claro, profesor. claro, gracias, gracias de antemano. Nieble también envió. De los que estamos aquí, me parece que solamente dos han enviado. Acá Pimentel y Nieble. Pero la opción ahí está abierta para todos, ¿no? Por favor, envíen sus avances, cómo van, pregunten, indaguen. Si ustedes no quieren avanzar es porque no quieren, simplemente no le da la gana. Pero la opción ahí para que vayan haciendo bien está ahí. Entonces le decía que aquí tenemos las dimensiones de la variable dependiente. Y entonces ya tenemos ahí el cuestionario. ¿Y qué hacemos con este cuestionario? También le hemos dicho. Y lo vamos a anotar aquí en la parte inferior. Aquí, le vamos a ver aquí como una nota. Vamos a poner nota, nota. Eh, Después de formular el cuestionario, se debe hacer lo siguiente. Uno. Aquí vamos a poner uno. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues acá, uno. Primero hay que llevar a cabo la validación. Validación. Validación del instrumento. Esto también ya lo hemos explicado. Ahora estoy repitiendo todo esto. La validación del instrumento. Para lo cual, tengo ahí algunos documentos. Perdón, validación del instrumento con expertos académicos. Expertos académicos. Puede ser para lo de contabilidad un contador, para los sistemas un ingeniero de sistemas, si es docente mejor aún, y si es investigador, tanto el contador como el ingeniero, mejor aún, porque va a tener más elementos. Porque esto de la investigación tiene su lado ahí no tan asequible, ¿no? Y entonces no cualquier ingeniero de sistema y no cualquier contador va a saber la utilidad que tiene el instrumento para el investigador. Bien, esta validación para eso se necesita, hay que enviarle al experto lo siguiente, ustedes ya saben eso, hay que enviarle la carta, una carta, una carta, hay que enviarle la matriz. Estos son los documentos mínimos que le envía la carta, la matriz, y luego, claro, el instrumento. ¿Cómo no le vas a...? Si eso es lo que va a calificar, ¿no? Y la ficha de validación. Esos son los cuatro elementos. Ahora, si el experto te pide, envíame pues la tesis, ¿no? Porque lo que me has enviado solamente la matriz no me orienta bien. Tienes que enviarle, ¿no? Si quiere que te apoye, digamos, en la validación, tienes que enviarle. Solamente recomendarle por ahí, a veces siempre bueno, escuchen esta parte. Los del sistema seguramente ya saben esta parte, pero no está de más para los contadores, ¿no? Hay que recomendar que el experto, ni cualquier otra persona, ni siquiera el profesor, por ejemplo, no deberíamos pasarle ningún antiplagio. Si no es un antiplagio oficial, no aplicarle. Porque de repente te olvidas ahí de poner, de eliminar, perdón, de poner algún filtro especial para que el sistema no lo grabe en la nube, como se estila decir. Entonces, si se olvida de ponerle ese filtro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su trabajo? Que su trabajo, cuando lo vayan a pasar por el antiplagio, va a aparecer como copia de copia, como que ustedes están copiando su propio trabajo.
y por lo tanto el sistema le está poniendo ahí 100% de similitud y el trabajo no pasa. Ya ahí para que te pongas a explicar que yo le envié a un profesor y él parece que le ha pasado sin mi consentimiento, o el profesor de la asignatura le ha pasado, ¿no? Entonces, por ahí hay que cuidarse esas cosas ahora, ¿no? Porque cualquier información que, incluso, por ejemplo, de repente a ustedes se le ocurre cargar algunos, por ejemplo, cargar su proyecto o su tesis en alguna red. Como ahora siempre está, en estos tiempos está de moda, digamos, tener una web, tener por ahí ¿cómo le llaman? Un portal, estas cosas. Entonces uno se puede emocionar y pum, lo chanta ahí, pues, como se dice, su trabajo. Y bien, pues ahí está su trabajo y uno se levanta el pecho y todo eso. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Que como ya está en la red, cualquier sistema antiplagio que lo pase y va a considerarlo como que ya, y como que hay otro trabajo similar publicado, y te va a dar un alto porcentaje de similitud. Y por lo tanto, se cae tu trabajo. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí se le puede enviar al docente que pide el proyecto, pide la tesis, pero diciéndole, por favor, profesor, no le pase ningún antiplagio, o si fuera el caso, si le pasa que, no, que el sistema no lo grabe y lo publique en la nube respectiva, ¿no? Ahora, miren, ¿qué más vamos a hacer? Y este también es el tema de hoy. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a, a obtener la confiabilidad. Confiabilidad o fiabilidad del de los resultados, ¿no? De los resultados del instrumento con el alfa de Cronbach. Mediante este cuestionario vamos a hacer varias cosas. Luego, tercero, ya ahí, correlación y regresión. Para la prueba de hipótesis o llamada contrastación de hipótesis, ¿no? Y con eso, digamos, con esas tres situaciones, vamos terminando ahí nuestro capítulo cuarto. Lo voy a poner en rojo esto, porque este solamente es como una nota. Ya todo investigador sabe que ese cuestionario le va a servir para todo esto. En este caso, solamente lo indico ahí en rojo. Ahora, vamos a ver esto de la validación, ¿eh? Vamos a ver esto de la validación. Primero le dije que para llevar a cabo la validación aquí, en este caso lo tenemos al final, por acá debe estar, mire. Primero, aquí aparece la matriz. Ahí ya tiene la matriz, ¿no? Se sobreentiende que el autor de este trabajo ya lo tiene. Luego, acá está la carta. Esta es la carta. E incluso la carta es anterior a la matriz. Ahí está la carta, ahí está el modelo. Para que llene sus datos nomás. Llene sus datos, ponga su nombre ahí, su DNI, celular, correo, para que el experto sepa de quién se trata usted, quién es. Y luego viene la ficha. Esta es la famosa ficha. Ahí está la ficha, mire. Ficha de validación. Ahí está. El experto lee, analiza cada pregunta que usted ha hecho, 15, 20 preguntas, y luego comienza a calificar acá. Comienza a calificar. Esta es una forma, esta es una ficha. Hay otras fichas, ¿no? Hay otro modelo de ficha también. En este caso, por ejemplo, está así, el experto.
Voy a presentarles ahorita aquí, ¿no? Ojalá que le encuentre, porque a veces ya con tanto apoyo que ven, brindo, no sé dónde, qué archivo anda, pero como estoy compartiendo ahí pantalla, voy a ir a un caso que vimos esta semana. Esta semana a un alumno acá está, de la UCB, de la UCB. Por acá está, miren, validación, la validación. Y entonces ellos, por acá está, miren, esta es la validación que yo le he dado, a este trabajo. Todavía no carga, ese es el anterior. Mire, esta es la validación. Formato, carta, dice que así lo presentan. Entonces yo como experto, me dirijo al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de aquí de la UCB, ¿no? Y por ahí los saludo, pongo mis datos, ¿no? Pongo mis datos ahí y, y le indico, digamos, que por intermedio presente, acépteme, perdón, este es de aceptación de asesor, este es la aceptación de asesor, este es la aceptación de asesor. Yo soy asesor de este trabajo y estoy con bastantes formalidades ahí cumpliendo como asesor. Pero el otro ahí, la validación. Voy a ver esta validación que leí a este muchachón, ¿dónde está? Modelo de encuesta, ¿no es esto? Cuestionario de encuesta. Este cuestionario, ¿no? Ficha. Ya, esta ficha parece que es. Ahí está. Ahí está el logo de la universidad. Y esta es la ficha. Esta es la ficha que me dieron. Además de la carta de invitación, además de la matriz, además de todos los datos que hemos dicho. Y entonces, muy similar a lo que estamos viendo nosotros. Aquí en este caso, me dice que valide así a las preguntas con esta escala, Likert. Yo como validador estoy utilizando esa escala. Esa escala me han mandado ellos. Yo simplemente he calificado. En este caso, como yo soy el asesor del trabajo y todo está bien, y le hemos calificado ahí como 5. ¿Qué significa 5? Excelente, excelente. Todo, y entonces estoy recomendando. Se recomienda aplicar el instrumento. Yo como validador estoy diciendo que aplique. Incluso tiene su calificación ahí, se encuentra que la nota, que es el promedio de valoración máximo de este instrumento. Ese es un caso real, oficial, ¿no? Este es un caso real, oficial, ¿no? Ahora, esa es una forma de validar. Ahorita vamos a ver, voy a dejar de compartir ya mi pantalla y vamos a ver algunos materiales audiovisuales, como se dice, de cómo se lleva a cabo también la validación. Vamos a ver. Me parece que este es el material. Vamos a ver, un ratito. Ajá, ahí estamos. Bien, bien. Vamos a ver aquí, justamente ahí nos habla en la parte superior, dice, validación de un instrumento de investigación. Y los datos acá de Alex Dube, es un docente, ¿eh? Siempre bueno, yo estoy suscrito aquí a su, ¿cómo le llama? A su canal. Y siempre que ustedes revisan un material o utilizan un material, siempre suscríbanse. Es una cuestión de consideración, respeto, ¿no? Para utilizar con mayor garantía su instrumento, ¿no? Bien, entonces vamos acá. Qué nos dice acá el colega? Miren, aquí habla de la validación de pregunta por pregunta. Incluso habla de una fórmula para llevar a cabo eso. Y no habla de un validador, habla de hasta
hay una tabla ahí para utilizar un cierto número de validadores o expertos y que es dado por eh, va a aparecer aquí otro nombrecito, casi como Likert, anoten esos nombrecitos, Likert, Cronbach y el que nos va a dar acá el colega. En este nuevo video vamos a trabajar de metodología de investigación, vamos a trabajar aquella situación que va a tener que ver con la validez de un instrumento. No me voy a dar vueltas en la teoría, sino voy a ir al grano de cómo se trabaja el método de Lausch para la Lausche. validez de un instrumento a través del juicio de los expertos. Bueno, ¿qué es la validez de un instrumento? La validez de un instrumento es el juicio que dota de utilidad a un instrumento de medición, es decir, el juicio de un experto que dice el instrumento es útil para hacer una medición. Útil desde un punto de vista científico, no es útil desde un punto de vista cualquiera, sino desde un punto de vista científico. De investigación, uno de los métodos para cuantificar dicho valor de utilidad o de validez por los expertos fue creado por Lausch. Es el método tal vez más sencillo de calcular. Hay otros métodos, ahorita vamos empezando con ese. Y esta razón o este índice lo vamos a conocer como razón de validez de contenido. Es decir, cuando tú diseñas un instrumento tipo test que vas a aplicar de manera cuantitativa, tal vez una escala tipo Likert, primero debe ser validada por un experto o validada por los expertos para después ver si tiene consistencia interna. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de jueces o expertos sobre el tema responden lo siguiente. Responden, si el indicador reactivo, ítem o contenido, cualquiera nombre que le quieras dar, es esencial, útil pero no esencial o simplemente no es necesario. Es decir, podría decirse que a cada ítem los expertos van a tener así y van a poder calificar, por ejemplo, el ítem 1 es esencial o útil o no es necesario. Es muy fácil. El indicador o reactivo ítem de contenido esencial, útil, no necesario, es decir, y que sirve para medir la variable o factor del que se está presentando en la investigación. Por ejemplo, si tú estás investigando un factor, digamos, la violencia, estás investigando ese factor, pero de pronto preguntas sobre otro tema que no tiene nada que ver, pues entonces ese contenido no es, a lo mejor es útil, pero no es esencial para la investigación, simplemente no es necesario. El experto va a darse cuenta de acuerdo al contenido de tu investigación si sirve o no sirve para tu investigación, en pocas palabras. La fórmula para calcular ese índice o ese valor es esta que les presento. CVR, que significa razón de validez de contenido. Aquí es muy sencilla la fórmula. La N representa el número de expertos. Es decir, si tenemos 10 expertos, los vamos a dividir entre 2. El número de expertos que indican esencial. A ver, aquí me regreso tantito, por ejemplo. ¿Cuántos expertos de esos 10 pueden marcar esencial? Quizás solo te marquen 8 expertos como esencial. ¿Ok? Entonces son esos 3 contenidos o estas 3 letras que debes aprender. No es nada complicado. En pocas palabras sería razón de validez de contenido es igual al número de expertos que indican esencial menos el total de número de expertos entre 2 sobre el número de expertos entre 2. Y te va a dar lo que viene siendo la razón de validez de contenido, no del instrumento tal, sino por ítem, por ítem. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, si tenemos esta cantidad de expertos, este es el valor mínimo. Y lo recomendable es que se utilicen 8 expertos.
8 expertos es para mí lo recomendable, o si se pueden hasta 10 expertos. 10 expertos te da un poco más de margen de error a tu instrumento. Es decir, cada ítem debe alcanzar este valor mínimo, porque esa razón de validez de contenido se calcula por ítem. Ahora, vamos. Un ejemplo. Por ejemplo, suponiendo que tenemos el ítem 3. En el ítem 3, retomando la fórmula, déjenme la paso para acá. La voy a poner aquí a un costado. ¿Okay? Aquí tenemos la fórmula. La razón de validez de contenido, suponiendo que tenemos 10 expertos. Entonces vamos a suponer que tenemos 10 expertos, es decir, que lo que buscamos es .62 cuando menos. Entonces, tenemos número de expertos que contestaron que el ítem es esencial. Entonces, suponiendo que me contestan 7. Si son 10, entonces sería 10 entre 2 me da 5. 10 entre 2 me da 5. Entonces, 7 menos 5 es igual a 2. 2 entre 5 es igual a .40. Este .40 me indica, según la tabla del método de Laucher, que no alcanza el valor mínimo. Por lo tanto, este ítem no pasa con los criterios de la razón de validez de los expertos. Y debe ser. Y esto te indica que tú o cambias ese ítem o lo reestructuras. Una de dos, eliminar o reestructurar. Ahora, por ejemplo, que el siguiente ítem, los expertos te dicen, 9 te indicaron que es esencial, 9 de los 10. Es lo mismo, hacemos la cuenta, 10 expertos en total entre 2, 10 expertos en total entre 2, es 9 menos 5, te va a dar 4, 5 entre 4 te va a dar .80. Ese .80 indica que alcanza el valor mínimo. Entonces, si un instrumento se compone de 15, 20 ítems reactivos, esos 20 y 15 o X número de reactivos de tu instrumento deberán haber alcanzado esta razón de validez de contenido, es decir, el juicio de los expertos, para dar el siguiente paso a calcular la consistencia interna, que es el alfa de Cronbach. Y si quieren conocer cómo se calcula el alfa de Cronbach, lo pondré en la descripción del video. Al igual, Bien, bien. Entonces, aquí podemos rescatar aquí varias cosas. Primero, digamos que, miren, este es Lauche, la tablita de Lauche, que son estos valores que funcionan como estándar, no considera a un solo experto. Considera, digamos, como mínimo 5 expertos y como máximo 11 expertos. Otra situación, que a menor cantidad de expertos es mayor el valor de validez que exige. Podemos ver ahí, si solamente son 5 expertos, incluso 6 y hasta 7 expertos, debe tener ahí un altísimo porcentaje, ¿no? Casi 100%. O si quiere, tanto por uno, casi uno, ¿no? Ahora, otro aspecto es que ¿quién aplica esta fórmula de Lauche, esta formulita? ¿Quién lo aplica? Naturalmente, esto lo va a aplicar el interesado, ¿no? El investigador. El investigador es el que va a aplicar. Porque el experto va a contestar, le va a enviar al interesado, le va a enviar su respuesta, y entonces es el investigador o investigadora que va a reunir la respuesta de cada uno. Y entonces se vuelve interesante que esta formulita se aplica a cada ítem. Como podemos ver aquí en este caso, el ítem 3, el cual no alcanza, ¿no? El cual no alcanza, digamos, el valor mínimo. En el caso del ítem 4, sí se sobradamente alcanzado, ¿no?
porque está por encima de 0,62, que es el mínimo. Está en 80, está bastante bien. Pero ¿por qué sale bastante bien? Porque primero, que es bastante numerosa la participación, 10 expertos. Y segundo, es porque gran cantidad de expertos, de esos 10, la mayor cantidad te ha contestado como que tu pregunta que has formulado es esencial para el trabajo. Y ahí vamos a ese cuadrito a explicar. Por acá. Esta es la clave para todo. Cualquier experto te puede considerar tu pregunta en estas tres escalas o tres indicadores, como esencial, primero, que lo ideal, como que es útil, pero no esencial, y ahí ya pierde peso tu pregunta, y con esa última, pues ni qué decir, no tiene nada que ver ahí. Pero entonces, ¿cómo hacer que nuestra pregunta sea esencial? Ese es el asunto. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de ver en el cuestionario. En la medida que tu pregunta esté relacionado con la variable, estás haciendo una pregunta sobre la variable. Y además, está de por medio la dimensión espacial. Y estás preguntando adecuadamente, ni modo va a ser esencial. Ahora, si tu pregunta se refiere a una dimensión, para comenzar ahí, ya tiene un color de esencial, porque está relacionada con algo que tú estás utilizando. Y el resto sería ya que se refiera, digamos, a la pregunta en sí, que se refiera, digamos, además a la dimensión espacial o temporal, si fuera el caso, relacionado con lo que se está preguntando. No hay otra forma de que la pregunta sea esencial. La esencialidad, entonces, está medido por la relación que existe sobre lo que estás preguntando. Tiene que relacionarse la pregunta con la variable, la dimensión o el indicador sobre el cual está preguntando. Si no estás considerando eso, de arranque considérate que tu pregunta no es necesaria. Entonces, ¿de quién depende que la pregunta sea esencial? Del investigador. ¿De qué depende ahora que tengas una buena calificación por cada pregunta? Depende que los expertos analicen adecuadamente y te califiquen como esencial. Y claro, también tiene que ver con el número de expertos. Como dijo el colega, a mayor número de expertos tienes un mayor margen de error, o sea, que puedes manejarte mejor, ¿no? Y lógicamente a menor número de expertos, te va a exigir, digamos, una perfección total. Como es el caso que yo les he mostrado, la calificación que he hecho de todas, digamos, como el máximo valor de calificación. Excelente. Eso equivale a que la pregunta es esencial. Es esencial, está relacionada con la variable, con la dimensión y el indicador. Pero hay varias formas entonces de utilizar esta validación, ¿eh? Puede ser por pregunta, como este caso. Puede ser, digamos, que algún revisor te pida así. Aquí me traes, tráeme los resultados de launching por cada indicador, por cada pregunta que usted tiene que hacer. Y otro revisor puede ser que él solamente le interesa un resultado total y ya, punto, avanza. O
o si no cumples, ya te anulan. Te anula o te dice que cambies, etc. ¿no? Debemos tener en cuenta eso. O sea, esto que estamos presentando es muy esencial, digamos, para saber si nuestro instrumento se valida o no. Se valida en este caso por cada pregunta. O en el caso que he presentado el ejemplo, en mi caso del ejemplo de la UCB, por todo el instrumento. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más hay que hacer investigación? Todo esto es validación. Y no vamos a estar validando todo el tiempo. La validación es un instante. Y ahí existe tu cuestionario, hay que validarlo. Y esa validación tiene que ser adecuada para que avances. Asumimos que ya avanzaste y que incluso ya aplicas. Si te validaron, ya tienes que aplicar la encuesta. Ya estás aplicando la encuesta. E incluso ya tiene resultados. Y ahí es donde entra ya aquí el alfa de Cronbach. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahí es donde entramos ahí con el alfa de Cronbach. Que ya también lo hemos visto, sino que lo estoy reiterando. Porque en esto, digamos, no estamos todos los días en esto, pues, ni ustedes ni yo. Y entonces esto hay que repasarlo ahí como para entender de qué se trata en este caso. Vamos a ver ahí, voy a compartir ahí, tenemos un material que bien explicadito, mejor que otro que he presentado en la clase anterior, en este caso, sobre el cálculo del alfa de Cronbach. Vayan anotando algunas características para algunas situaciones que ustedes vean, para que si fuera el caso me pregunten y yo pueda digamos, darle alguna respuesta, alguna luz sobre alguna inquietud que ustedes tengan. Aquí hay muchas cosas que ver, ¿no? ¿no? Y hay que ir anotando todos esos puntos que por ahí uno no lo entiende y que es necesario complementarlo. Y nada más y nada menos que el profesor es el llamado a hacer eso, ¿no? Yo de antemano les agradezco la pregunta que pudieran hacer acá en la clase o fuera de la clase. Eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Vamos. Entonces dice cálculo del alfa de Cronbach con ingreso de datos. En la parte inferior podemos ver los datos acá del colega Manuel Remache, muy colega, explica muy bien su material ahí. Y ya aparezco yo ya suscrito con él en su canal, como ustedes también, ya le dije, cada vez que revisen mis materiales o los materiales de otros colegas, póngale ahí, suscríbanse, no pierden nada, más bien, digamos, ahí ganan, digamos, ¿qué? Ganan conocimiento, pues, ¿no? Vamos. Y amigas, vamos a realizar un pequeño tutorial para determinar el coeficiente de alfa de Cronbach, mismo que nos permite para calcular la fiabilidad o confiabilidad, o a su vez el grado de estabilidad y consistencia interna de una escala de medida. Para esto nosotros vamos a buscar, tengo instalado en mi ordenador el programa SPSS. Entonces, mientras busca, voy a trabajar en una hoja de Excel con ciertos datos que yo puedo copiar, como tiene similitud en las hojas de cálculo tanto del Excel como del SPSS. Ya tenemos acá la hoja, elimino esto. En la hoja de Excel voy a tratar de poner en este caso el número de pregunta. Pongo pregunta GR de Gonzalo Remache 1, PGR2. No hay problema. Copio y empiezo a arrastrar hasta, en este caso vamos a trabajar hoy hasta la pregunta 15. Luego control C. Voy al documento que ya tengo abierto del SPSS donde dice nombre. Voy a pegar. Y se pegan los datos. Nosotros habíamos copiado en este caso de la hoja Excel. Vamos acá. Sí, y pegamos. Y aquí luego de esto vamos a hacer lo siguiente.
Decimales, bueno, por esta vez yo no voy a trabajar con decimales. Vamos a dejarle en 0 decimales para que nos salga números enteros. 0. Sí, un poquito aquí vamos a perder un poco de tiempo, pero nos toca hacer esto para que quede todo bien. Entonces vamos a tratar de que todo quede 0. Acá tenemos 1, ponemos 0. Listo. Luego vamos acá donde dice valores perdidos. Aquí donde dice no hay aquí en valores. Vamos a tratar de poner como en nuestro caso nuestro es de tipo Likert. Vamos a poner aquí 1, corresponde a nunca. Recuerde, nosotros trabajamos en tipo Likert 3, 5, 7. Añadimos, vamos el 2. Aquí en este caso sería casi nunca. Añadir. Número 3. A veces. 4. Casi siempre. Añadir. Y el último, 5. En este caso es siempre. Ok, añadir, aceptar. Listo. Ahora, como ya está en esto, solamente copiamos y vamos a pegar así mismo en nuestras 15 preguntas. Sí, un poco, nuevamente tenemos que hacer uno por uno. No me permite copiar todos y pegar. Y lo último que nos falta, vamos, el tipo de medida. En nuestro caso, como es Likert, siempre será escala, ¿sí? De la misma forma vamos a hacer escala para que todos queden configurados de esta forma y poder calcular. Ahora estamos haciendo de otra forma, cuando tenemos el documento en el Excel solamente vamos a transportar, pero quiero que por favor ustedes traten de ingresar desde el inicio. Ya tenemos los datos, los necesarios y vamos a ir a vista de datos. ¿Ya? Ahora, esto supongo que corresponde a la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así hasta la 15. Ahora, cuando nosotros, como en clases ya habíamos explicado, empezamos a tabular. Para esto tomamos en cuenta nuestra primera encuesta. Eso depende de cómo usted quiera tabular. No sé si le codifique en orden alfabético, ya depende de cómo usted se organice. Suponiendo que empezamos con el estudiante que contestó la primera pregunta, el estudiante 1. Entonces, digamos, él puso, como es de 1 a 5, puso la escala a veces. Entonces, será el número 3. El otro estudiante, el segundo estudiante, en la pregunta 1 puso siempre, sería la escala 5. El alumno número 3 puso la escala a veces, y así nosotros tratamos de poner todos los números, ¿ya? Digamos que tenemos, en nuestro caso, vamos a ingresar, aquí yo tengo una hoja ya con los datos para un poco tomar en cuenta cómo son. Vamos a tratar de ver si tomamos en cuenta. Veamos si me permite. Entonces, solamente lo que hago es, no, vamos a hacer de 15 en 15. Entonces cojo los primeros 15 estudiantes para, vamos a coger acá y pegamos. Ya, ahí están las 15 preguntas, están 15 estudiantes. Pero al menos como se trata de una prueba de pilotaje, vamos a trabajar con 45. Hasta ahí estarían 30 estudiantes. Sí, 30 estudiantes. Vamos a coger acá también otros. Suponiendo que esos datos ya están procesados, están tabulados. ¿Listo? Ingresamos, ¿ya?
Hasta ahí tenemos los datos ingresados de acuerdo a lo que configuramos en vista de variables. Vista de datos, vista de variables. Una vez ingresado ya estos datos, lo que nosotros vamos es analizar escala de fiabilidad. Y aquí nosotros tratamos de todas las preguntas, todos los elementos pasamos a este cuadro y aquí por defecto ya viene establecido alfa. Vamos a los estadísticos y tratamos de poner acá escala si se elimina el elemento. Ponemos continuar, ¿ya? Aquí vamos a poner aceptar. Listo, y ya tenemos acá, ¿ya? El resumen del procesamiento de datos, tenemos cuántos casos válidos, son 45 que corresponde al 100%, total 45, 100%. La otra estadística de fiabilidad, alfa de Cronbach 849. Entonces, en base a eso ya tenemos, ¿sí?, nuestro dato referencial para poder saber si es altamente significativo o tiene dificultades. En este caso, como es más de 8, vemos de que sus niveles de significancia son excelentes. ¿Listo? Ahora, de pronto, en otro momento lo analizaríamos, ¿ya?, en un estado más profundo con respecto a cada una de las preguntas, pero aquí, una vez con estos datos establecidos, vamos a copiar nuestro, en este caso el gráfico, esto solamente control C, copiar, y vamos a llevar a una hoja de Word, en nuestro caso, por la tarea a realizar, ¿sí? Por lo que tenemos que nosotros demostrar, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una hoja del documento Word nuevo y vamos a pegar. Miren, entonces ya tenemos nuestro resultado de alfa de Cronbach. Ahora, el SPSS, como ya lo tenemos abierto acá, nosotros vamos el archivo a guardar. Aquí ponemos, por favor, guardar como, ¿ya? Y usted va a buscar la dirección, en este caso, por defecto, envía documentos, pero yo voy a tratar de buscar y poner en el escritorio. A ver si me permite, sí, el escritorio. En el escritorio voy a poner resultado 1, pongo mis iniciales, mi apellido, Remache Manuel, ¿ya? Y con eso guardo. A ver, para más seguridad voy a poner la fecha de hoy, 31/1/2019. Guardo eso, está ya listo. Eso es todo, amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Claro, gracias. Miren, aquí hay algunos comentarios al respecto, ¿ya? Me voy a quedar por acá. Primero, digamos que esto del... Aquí, cuando él comienza, digamos, cuando él comienza a copia sus preguntas en Excel, ¿no? Él tiene el nombre de la pregunta o variable, ¿no? En este caso el nombre de la variable lo tiene en su Excel, lo copia y lo pega acá. Ahí está el nombre, ya está copiado. Y luego el sistema automáticamente se llena con estos datos. Y luego comienza a sacar los decimales. Y ahí incluso dice que no se puede hacer un caso y luego jalar hacia abajo como podría hacerse en el Excel, ¿no? En este caso tiene que hacerle uno por uno. Correcto. Ahora, otra cosa que hace en esta parte es cambiar los valores. Los valores. Ingresa los valores, por ahí está, espérense ahí un momentito, ahí comienza a ingresar los valores de la escala que va a utilizar. La escala puede ser cualquier escala Likert. En este caso ha utilizado nunca, casi nunca, siempre, casi siempre, y otros. 5, ha utilizado una escala de 5 alternativas. ¿Está bien? Correcto. Ahora, lo que ha modificado también aquí es la medida. Y hay que anotar esa parte, la medida. En cuanto a la medida, ha recomendado que tratándose de una escala Likert que va a utilizar, ahí está, tratándose de una escala Likert que va a utilizar, la medida correcta
es escala, no es ordinal ni tampoco nominal, sino es escala, escala. Esta escala se representa ahí con esa reglita que vemos ahí al costado de la palabra escala, y que esa reglita indica una medición que va a ser el sistema, ¿no? Bueno, hasta ahí, pero hay otro dato de lo más importante, que aquí, por ejemplo, él no considera la etiqueta. Recuerda, nosotros en la clase pasada aquí cargamos nuestra pregunta, y también vamos a ver otro caso donde otro colega carga aquí sus preguntas y todo eso. Entonces, en este caso, si no ha cargado ninguna etiqueta, o lo que es lo mismo, ninguna pregunta, entonces, ¿cómo comienza a trabajar el sistema? El sistema, entonces, llegamos a una conclusión que el alfa, ¿no? Que el alfa de Cronbach en realidad no revisa la estructura de la pregunta. No le interesa la estructura de la pregunta. La estructura puede ser de 5 o 6 renglones, de 3, o si quiere de 1 o 2 palabras. Le da igual. Incluso le da igual que no haya nada, ¿no? No hay etiqueta, no hay nada ahí. Porque el alfa no verifica que tu pregunta tiene interrogantes al inicio, al final, ni si tiene una palabra interrogativa, ni si está relacionada con las variables, ni está relacionada con las dimensiones, nada. Porque acá no se ha cargado las variables del trabajo, no se ha cargado las dimensiones, no se ha cargado los indicadores, nada. Entonces, ¿qué cosa hace este alfa de Cronbach? En realidad lo que va a medir es los resultados. En realidad se va a referir a los resultados. Y los resultados son estos. El colega ya lo tenía en Excel, ¿no? Bueno, siempre es bueno preparar un Excel. Usted, mientras va descargando o vaciando cada uno de los resultados de los encuestados, hace su hojita Excel, como podemos ver aquí. Y ahí pone sus preguntas y luego cada encuestado cómo va respondiendo, ¿no? Y luego lo que ha hecho es copiar esos resultados aquí. Perdón, ahí todavía no. Tampoco ahí. Por acá, nada. No, ya me pasé ahí. Aquí. Ahí parece, acá. Ahí está. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados de cada uno de los encuestados por cada una de las preguntas. Si hay en este caso 15 preguntas, ahí están las 15 preguntas en la parte superior, ahí como parte de la cabecera, y al lado izquierdo, estaba utilizando la numeración del sistema como un indicador de a quién corresponden esas preguntas. Pero incluso uno puede ingresar ahí una columna anterior a la primera pregunta y poner el nombre del encuestado, un número identificador o una letra, cualquier, forma de identificar a un determinado encuestado. Porque ustedes saben que estos números que tenemos aquí al costado izquierdo, si queremos imprimirlo, eso no se debe imprimir, ¿no? Y entonces no podríamos identificar a quién se refiere tal o cual respuesta, ¿no? Entonces por ahí también es otro caso, hay muchos investigadores que utilizan ahí una suerte de identificador o el nombre o número de encuestado, etcétera, ¿no? Pero bien, ahora, entonces eso es lo que pasa ahí. Ahora vamos al resultado obtenido. Aquí está. Este es el resultado obtenido. Estas 3 tablitas te da el alfa de Cronbach. La primera se refiere, ahí es una tablita general en el sentido, que te dice que ahí están tus 45 encuestados, que equivale al 100% y todo eso. Ese cuadrito chiquitito que aparece ahí en el centro, ese es el que vale realmente, porque ahí está indicándote ahí el alfa de Cronbach correspondiente. En este caso superior a 80, está casi en 85%. Muy buen resultado.
Y al costado del alfa de Cronbach, como está indicado ahí, está el número de elementos o preguntas o ítems que usted ha considerado. Bien, en la parte inferior, ¿qué cosas tenemos ahí en la parte inferior? Mire, ahí está mejor. En la parte inferior es otra tabla. Y sale porque él le ha dado la opción para que salga eso. Hay una opción por ahí que le dio, que decía esto, estadística de total de elementos. Que aquí está cada uno de los elementos. Las 15 preguntas están, aquí al costado están numeradas las 15 preguntas. Y qué es lo que han contestado, perdón, cómo lo entiende el sistema para cada caso. Y ustedes verán aquí donde me estoy poniendo ahí con mi cursor en esta columna, en esta penúltima columna. Ahí están los resultados de cada una de las preguntas. Cada una de las preguntas ahí está contestando. Y podemos ver, por ejemplo, miren, tenemos ahí menos 229. Ahí tiene parece un puntito, pero es una rayita menos. Más abajo me voy, menos 266. Y más abajo tenemos menos 849. Tiene 3 valores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema te da la opción de eliminar esas preguntas. En este caso, por ejemplo, ese primer menos corresponde a la pregunta 3. Podríamos eliminar la pregunta 3. Luego podríamos eliminar la pregunta 8. Y por último, podríamos eliminar la pregunta 13. ¿Y para qué lo podríamos eliminar? Para mejorar el alfa de Cronbach. En este caso ya no le alcanzó el tiempo para hacer eso, el colega, y tampoco ya no ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tiene un buen coeficiente. 85% es un excelente coeficiente, ¿no? Recuerdo, me parece con ustedes, no sé si lo hice, yo hice un ejemplo donde nos salía, un primer ejemplo, donde nos salía un bajo porcentaje, por debajo del 50. Ya un segundo ejemplo que presentamos ya pasamos de 80. Y así puede pasar, digamos, en los casos respectivos. Y entonces, en algunos casos va a haber la necesidad de anular algunas preguntas. Esas que tienen un resultado negativo, ¿no? Con el objeto de mejorar tu alfa de Cronbach. Incluso, ustedes verán que ahí hay unos valores. En la medida que el valor es más alto, es que se acerca a 1, por lo tanto es bueno, ¿no? Muy bueno, el sistema lo entiende como muy bueno. Pero hay otros valores que están bajos. 200, perdón, ahí, sí, 200, 300, 100 y tanto, ¿no? Esos valores también podríamos eliminarlos. Pero hay que tener cuidado ahí, que si eliminamos no debe ser muchas preguntas, ¿no? Porque tiene que haber un número razonable de preguntas válidas. Si ha hecho 15 preguntas, ese es otro dato. Al hacer 15 preguntas, el número es razonable, por eso que no he eliminado ninguna. De repente, si hubiera tenido 45 preguntas, 30 preguntas, 50 preguntas, ahí sí le daba, digamos, un margen para eliminar alguna pregunta. Entonces, tener en cuenta esto es lo que pasa aquí. Pero algo bien importante aquí en este caso es que el colega acá no ha sido necesario tener las preguntas. Por lo tanto, se deduce que este sistema no califica la estructura, la composición de la pregunta, sino más bien lo que califica es el resultado. Es el resultado obtenido, que son estos datos. Perdón, ahí no. ¿Cuáles? Tampoco eso. Por acá lo mostré. Esto. No. Estos. Tampoco. Los datos, ¿no? Los datos son los que califican, ¿no? Ahí está. Estos datos son los que califican. Estos resultados son los que califican el alfa de Cronbach. Y eso lo podemos probar, ¿no?
cuando uno hace pruebas ahí, por ejemplo, yo estuve haciendo una prueba, puse todas mis preguntas y no le puse resultados. Y el sistema decía que no entiende, te da un resultado incoherente. Otro caso, le puse, por ejemplo, acá todo le puse 5, en mi caso, para probar, digamos, cómo trabaja el sistema. Y también me dijo que no lo aceptaba. Ya pues eh, tampoco, digamos, una encuesta tan perfecta como tal, ¿no? Entonces el sistema no lo entendía. Le cambié a todo el resultado 1 y tampoco me decía que lo entienden. Y luego chocolateé, como se estila decir, como está en este caso, 5, 4, 3, y por ahí comenzó a entenderlo. Comenzó a entenderlo y a darme un alfa de Cronbach. Bien, bien. Entonces, aquí es muy importante tener estos resultados. ¿Y estos resultados de dónde aparecen? ¿Estos números de dónde aparecen? Bueno, para efectos didácticos lo podemos inventar, crear, ¿no? Pero para una investigación real que ustedes están haciendo, no tiene que ser inventado, sino tiene que ser producto de aplicar el instrumento, y de recibir cada una de las respuestas de los encuestados. Si no hacemos eso, no tendremos estos datos y por lo tanto no podemos determinar el alfa de Cronbach en primer lugar, tampoco la correlación y tampoco la regresión, porque todo eso trabaja con esto. Entonces, vamos a ver otro caso aquí para ver cómo sigue trabajando el sistema. A ver, un ratito aquí, dejo de presentar. Y nos vamos por acá a otro caso con mayor cantidad de preguntas, con otros detalles, porque hay mucha información que uno puede ver y por ahí ir captando de qué se trata todo esto, ¿no? Compartimos ahí, ya estamos ahí con este material. Y vamos, rapidito nomás. Bienvenidos a este tutorial en el cual el día de hoy aprenderemos a validar estadísticamente nuestros instrumentos de medición o encuestas con el alfa de Cronbach. Si nosotros estamos llevando clases de tesis o metodología de la investigación, generalmente estaríamos utilizando el libro de metodología de investigación del señor Hernández Sampieri. En este caso, la 6ª edición. Pero bien, ¿qué es el alfa de Cronbach? El alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber cuál es la fiabilidad de un instrumento de medición o encuesta. Quiere decir que con este coeficiente nosotros vamos a determinar qué tan fiable es nuestro instrumento de medición. ¿Cómo lo vamos a medir? El coeficiente de alfa de Cronbach oscila entre el 0 y el 1. Cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems entre sí. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al puntaje de validación que le solicite la universidad o la institución educativa en la cual usted esté estudiando, ese será el ítem como mínimo o máximo el cual usted debe de alcanzar. En este caso, en la universidad utilizamos un alfa de Cronbach de 0.80 como mínimo. O sea que debemos de obtener una puntuación en nuestro instrumento de medición de 0.80 o más. En este caso, nosotros en el libro de metodología de investigación, en su 6ª edición, podemos ver en el capítulo 10, que es donde se generan el análisis de datos cuantitativos,
en donde podremos observar cómo se utiliza el alfa de Cronbach. En el libro se nos indica que podemos trabajar con dos tipos de programas o sistemas, SPSS y Minitab. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con SPSS, la validación del alfa de Cronbach. Abrimos nuestro hoja de trabajo de SPSS y, como aprendimos en el tutorial anterior, a ingresar los datos que nosotros vamos a validar. Este día les presento una base de datos ya creada, en la cual tenemos estas variables que conforman la parte demográfica y estas otras que son las preguntas que conforman nuestro instrumento de medición, que van de la variable 1 o variable X independiente a la 17, y de la variable 2 o variable dependiente de la 18 a la 33, en la cual se muestran las etiquetas, los valores, la alineación y la medida que tiene cada uno de ellos. En nuestro tutorial anterior aprendimos los tipos de medidas, que significa una medida nominal, una de escala y una ordinal. Como podrán ver, para nuestras respuestas utilizamos una escala de Likert condicionada con 5 valores y 5 etiquetas. Ahora bien, ¿cómo validamos nuestro instrumento? En este caso, nosotros nos vamos al menú Analizar, luego nos vamos al submenú Escala y posteriormente hacemos clic en Análisis de fiabilidad. Nos aparece esta nueva ventana que es donde nos permite seleccionar la información. Ahora bien, ¿por qué es importante definir un nombre que nos permita identificar nuestras variables o nuestras preguntas en este caso? Si ustedes se fijan, muchas veces es difícil identificar los tipos de preguntas que hay aquí y sí podemos hacer más grande la ventana, pero a veces las preguntas o los elementos tienen una longitud bien amplia. Entonces, SPS nos facilita el hecho de poder hacer clic derecho sobre una de las preguntas e indicarle que nos muestre los nombres de las variables y no de las etiquetas. Entonces a mí se me hace más fácil determinar las preguntas que yo voy a valorar. ¿Cómo yo valoro o cómo hago mi análisis de fiabilidad? Puedo trasladar pregunta por pregunta hacia el área de elementos. De esta forma, selecciono, hago clic en esta flecha que me indica que la traslada para aquí. Si yo ya no voy a valorar esa pregunta, simple y sencillamente la traslado para el lado anterior. Es una manera muy práctica de utilizar SPSS. Y así sucesivamente para cada pregunta. Si nosotros queremos seleccionar todo el conjunto de preguntas y trasladarlas, sí podemos hacerlo. Mantenemos presionado el botón de Shift de nuestra computadora o nuestro teclado y con las barras de cursor o las teclas de flechita hacia arriba o hacia abajo, nosotros manteniendo presionado Shift y con la tecla hacia abajo, nosotros podemos ir seleccionando todas las preguntas y nos vamos a evitar el hecho de estarlo haciendo una en una. Entonces ustedes podrán ver aquí en la sección de elementos que ya se encuentran todos mis elementos que voy a valorar. ¿Qué pasa aquí en la sección de estadísticos? Yo necesito saber qué tipo de estadísticos necesito. En este caso, como yo voy a hacer únicamente un análisis de fiabilidad, yo necesito que me indique los estadísticos descriptivos para el elemento, la escala, y escala si elimina el elemento. Para hacer análisis más profundo, nosotros podemos hacer
correlaciones y covariancias de interelementos, pero si ustedes se fijan, seleccionamos 33 elementos, sería un análisis muy amplio. También la tabla de ANOVA, que menciona una prueba F, chi cuadrado de Friedman y el chi cuadrado de Cochran, que son otros coeficientes que podemos determinar con el sistema SPSS, y también podemos determinar resúmenes, medias, varianzas, covarianzas y correlaciones, y otras evaluaciones y perdidas. En este caso nosotros solo vamos a seleccionar los descriptivos para el elemento, la escala y escala si se elimina el elemento. Dejamos seleccionados los perdidos tal como está y únicamente le damos continuar. Una vez seleccionados nuestros elementos, todas nuestras preguntas, que en este caso yo lo voy a valorar únicamente las preguntas que conforman mi instrumento de medición, ya que estas no fueron preguntas, sino que fueron información de carácter general que llenó el encuestado. Y esta información me va a servir para obtener datos estadísticos de qué cantidad de personas encuesté en su género, rango de edades, formación académica y cargo laboral. En ese sentido no ocupo esta información porque yo no voy a valorar porque no son preguntas, son datos generales. Y en el modelo nosotros elegimos o ya está predefinido previamente por SPSS como el alfa de Cronbach. Nosotros le damos a aceptar y nos aparece esta tabla de resultados. Siempre que nosotros hagamos un cálculo o hagamos un análisis, en SPS nos brindará una tabla de resultados, que es esta. Y aquí nos va a mostrar lo que nosotros le estamos solicitando. Aquí estamos diciendo que nos haga un análisis de fiabilidad, reliability, que significa en español fiabilidad, en donde está considerando estas preguntas o variables. Tenemos que tener cuidado cuando seleccionamos los elementos y qué tipo de escala, qué modelo y qué estadístico está utilizando. Empezamos a revisar que están todas las variables y nos muestra un resumen de procesamiento de casos en donde nos dice que se valoraron 102 encuestados y hay excluido 3 elementos que hacen un total de 105. Quiere decir que yo valoré 102 encuestados y el sistema propio me indica esta otra información. ¿Qué nos interesa a nosotros conocer? Las estadísticas de fiabilidad. Aquí nos indica que nuestro alfa de Cronbach es de 0.927 y el número de elementos evaluados son la cantidad de preguntas, que en este caso serían 33, de las cuales obtenemos una estadística de fiabilidad del 0.927 y como lo vimos anteriormente y como se los dije, a nosotros para esta investigación se nos solicita un alfa de Cronbach mínimo de 0.80 y en este caso es de 0.927 y entre más cerca de 1 más confiable es nuestro instrumento de medición, lo que quiere decir que el instrumento de medición es aceptable y se puede aplicar de manera oportuna. En estadísticas de elementos nos muestra una información adicional sobre cada pregunta que se evaluó, su media, su desviación estándar y el número de elementos evaluados o encuestados. Como veremos también hay unas estadísticas total del elemento, el cual nos indica las medias de las escalas, las varianzas, las correlaciones y el alfa de Cronbach. Si se fijan en cada pregunta, me indica que tiene un alfa de Cronbach individual y el sistema al final hace un solo análisis. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando a nosotros nos aparezca en esta sección de estadísticas de fiabilidad menos del valor que nos están solicitando, es importante que veamos las estadísticas totales del elemento, ya que muchas veces aparecen en esta parte de aquí valores negativos en la correlación total y valores en cero. ¿Qué significa eso?
que esos elementos están posiblemente el sistema como indicándonos que no hacen ninguna relación con ninguna de las otras preguntas. Es importante que veamos que esos elementos los podemos eliminar. Pero ¿qué pasa? Los eliminamos para que no aparezcan en estos estadísticos y nos podamos verificar si con esos cambios nuestro alfa de Cronbach surte un incremento o disminución. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos cambios o eliminamos elementos que se están evaluando, recordemos que nosotros vamos a dar respuesta más adelante a objetivos específicos, objetivos generales, vamos a dar respuestas a las hipótesis y también recuerden que vamos a crear elementos que forman parte de esos análisis que posiblemente esas preguntas van a surtir algún tipo de efecto si las eliminamos. Por lógica, usted tiene que revisar esa pregunta y analizar el contexto de cómo la puede mejorar, modificar o simplemente desechar porque el sistema lo indicó. En este caso se aprueba esta encuesta o este instrumento de medición ya que nos presenta en una estadística de 0.927 de alfa de Cronbach para las 33 preguntas. Normalmente nosotros podemos guardar estos resultados. Sí los podemos guardar para ir creando nuestra base de datos, pero también a nosotros nos permite copiar y pegar en cualquier documento que nosotros tengamos. Se los voy a demostrar, porque generalmente nosotros trasladamos estos datos a Word, a Excel, PowerPoint, o a donde quiera que queramos. Entonces, en ese sentido, SPS nos permite copiar y pegar los elementos. ¿Sí lo puedo guardar? Claro que sí. Le damos que sí y nosotros ya debemos de tener una carpeta creada para poder apoyarnos e ir guardando la información. En este caso yo le voy a escribir como nombre alfa de Cronbach. Es importante que sepamos escribir. Otra parte importante que lo guarda como tipo SPB, él ya le predefine cómo lo va a guardar. Y al final le damos guardar. Se nos cierra la pantalla. Ahora bien, algo muy importante. ¿Cuántas preguntas tengo que elaborar yo para que mi instrumento de medición sea confiable? Para cada variable debemos elaborar una serie de preguntas que den respuestas a nuestros objetivos generales específicos y sobre todo dar respuestas a las hipótesis de investigación. Normalmente se dice que entre más elementos haya, mejor será nuestro coeficiente o alfa de Cronbach. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero también es importante valorar cierta cantidad de preguntas porque si el propio sistema nos indica que alguna no tiene ninguna relación o en cero o negativa, podemos eliminarla sin que cause algún efecto y de esta manera nuestro alfa de Cronbach sea el ideal. En este caso ya tenemos esta base de datos creada y también tenemos la base de datos ingresada de las respuestas y como aprendimos anteriormente podemos ver nuestras respuestas haciendo el cambio aquí en nuestras etiquetas de valor. Y ustedes dirán, ¿cómo guardo la base de datos que ya creé? En este sentido, nosotros le damos archivo, guardar como utilizar Excel o Word. Nosotros le damos guardar como y nos crea o creamos una carpeta o crea nuevamente un archivo en donde nos dice el nombre del archivo. Nosotros borramos únicamente el dato que tenemos y dejamos la extensión del archivo que es .sav y nosotros solo borramos esta parte de aquí y le
damos un nombre nuevo. Nosotros le damos guardar y la base de datos se nos guardará. Todos los cambios que hagamos en una base de datos previamente guardada, les voy a mostrar B2.34. Inmediatamente cuando yo le doy crear, ya me aparece el icono de guardar, el que me permite sobreescribir los documentos que ya estaban previamente guardados. Yo le doy guardar y SPSS, cada vez que yo le digo, haz esto, SPS me va a brindar este visor de resultados. Yo le doy cerrar y le doy que no. Y automáticamente ya mi base de datos se encuentra guardada. Haciendo un resumen, tenemos que tener nuestras variables o preguntas creadas, etiquetadas con nuestros valores, alineadas, seleccionada la medida, ingresados nuestros datos numéricos, porque estos datos son numéricos. Aquí no hay ninguna variable de otro tipo, porque nosotros vamos a ingresar respuestas numéricas que nos están dando de nuestro instrumento de medición. Posteriormente nos vamos a analizar escala y análisis de fiabilidad. Pasamos todos los datos que vamos a valorar, en este caso las preguntas, seleccionar una a una y trasladándola con la flechita hasta la sección de elementos, o seleccionarlo con Shift de las teclas de cursor del teclado hacia abajo y pasarlas todas inmediatamente a elementos. En estadísticos elegimos los descriptivos para elemento, escala y escala si elimina el elemento, y el modelo predefinido alfa, damos a aceptar, esperamos que cargue la información el visor de datos y nos interesa conocer las estadísticas de fiabilidad y que nuestro alfa de Cronbach sea el aceptable. Ese sería el resumen para este tutorial. Espero les haya servido de mucho y estaremos aprendiendo y mejorando cada día nuestros tutoriales para que ustedes puedan conocer y aprender más y más de SPSS. Gracias. Bien dicho, colega. Bien, entonces ahí hemos presentado otra forma de determinar con más preguntas, más datos, diferentes medidas de las variables de las etiquetas que se han considerado y todo, digamos que correctamente. A ver, ahora vamos a ver ahora otro indicador, ¿no? Porque esto del alfa de Cronbach simplemente va a servir para que finalmente tu instrumento se considere como validado y fiable. Todo bien. Si es validado por los expertos y tiene la fiabilidad de Cronbach, ya nadie te va a discutir. Nadie te va a decir, oye, esto está mal y qué sé yo, debe cambiar, ¿no? Ya esas dos situaciones le dan, digamos, el ribete, digamos, de intocable ya, todo lo que se refiere al instrumento. Pero ahora debemos hablar de la correlación, porque finalmente queremos determinar si un elemento si una variable se correlaciona con la otra que es utilizada en tu trabajo de investigación. En el papel puedes haber puesto cualquier variable y tú crees que se correlaciona, pero vamos a ver cómo el sistema lo entiende, ¿no? Para el sistema todo esto. Y nos vamos rapidito porque la noche va avanzando. Muy interesante todo estos materiales que estamos pasando y esto se está grabando, como ya hemos dicho, para que ustedes puedan, si fuera el caso, revisarlo, ¿no? Si fuera el caso, revisarlo para la retroalimentación correspondiente, ¿no? Vamos a ver ahí, acá, correlación, aquí está. Igualmente aquí le damos a Medina, al amigo Medina, amiga, ¿no? Amiga, a ver, docente,
presentado por una alumna aquí del profesor es Anchapuri Quispe Manuel, y su alumna es Medina Cama Rocío Carmen. Vamos, nos suscribimos ahí, no pierdo nada suscribiéndome, gano más bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a hablarles acerca de correlación de Spearman y cómo hallar correlación de Spearman en SPS versión 25. Primero hablaremos un poco de teoría. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Spearman? El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de rango, dependencia estadística de ranking entre dos variables. Se utiliza principalmente para el análisis de datos. Mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. En esta siguiente lámina se puede observar la fórmula de Spearman, que también se puede hallar por ese modo. Si a algunos les parece interesante, les gusta hallar por ese modo, lo pueden hallar. A mi criterio personal es un poco tedioso, por eso es que yo elegí en esta ocasión hallar mediante el paquete estadístico SPSS versión 25, que también, ¿no? Por supuesto que también se puede hallar en otras versiones. Yo tengo esa versión, para lo cual nos hemos planteado la hipótesis general: existe relación positiva entre engagement con la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. Como hipótesis específica, existe relación positiva entre vigor y la satisfacción laboral del personal de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. Ahora bien, nos vamos a la base de datos. Aquí yo tengo mi base de datos. Una vez después de haber realizado mi encuesta al personal de la municipalidad, yo tengo aquí ya plasmada todos los resultados obtenidos de engagement y satisfacción laboral. Como ven, así como está ahora en la base de datos, no se podría hallar fácilmente la correlación, para lo cual lo primero que nosotros necesitamos es agruparlos por dimensiones o por variables. Entonces nos dirigimos dentro de la barra de menú a la opción transformar, y dentro de transformar a calcular variables. Vamos a hallar, yo ya hallé de mis dos variables, solo me faltaría de la dimensión. Entonces vamos a agrupar esta dimensión. Nos vamos a grupo de funciones, seleccionamos todo, y en la parte de abajo, en funciones y variables especiales, buscamos la sumatoria, la opción suma, para hacer la suma respectiva de la dimensión. Y vamos por acá, y aquí está, suma. Aquí vemos en el primer incógnito se pone el primer ítem. En el segundo incógnito vamos a la parte final de esta dimensión, que vendría a ser este de aquí. No, ese de aquí no es. Hasta ese de aquí. Todos esos ítems pertenecen a la dimensión vigor. Luego de esto vamos a la variable objetivo, le ponemos el nombre de la variable de la dimensión. En este caso es vigor, y pongo vigor. Ponemos aceptar, y cómo verificamos si existe, si la operación se ha realizado. Nos vamos a vista de datos. En la parte final se puede observar la operación que se ha realizado, vigor. Anteriormente yo ya había realizado de la variable 1, que es engagement, y de la variable 2, que es satisfacción laboral, que también es el mismo procedimiento que les he mostrado. Una vez que ya se hizo esto de aquí, se hizo la agrupación entre variables y dimensiones, nos vamos a analizar. Dentro de analizar buscamos correlacionar
bivariadas, hacemos clic y vamos a pasar, bueno, aquí ya está pasadas los datos, vamos a pasar la primera variable, que es engagement, la segunda variable, que es satisfacción laboral, hacemos clic en este cursor, la parte de abajo lo dejamos así, ponemos aceptar y aquí nos salen los resultados. Como ven, nos sale un poco bajo. Vamos a ver los valores de Pearson. Nos dice que los valores de Pearson oscilan de 0 a 1 y ubicando nuestro resultado, viendo nuestro resultado de la correlación de las dos variables, vemos que se ubica en la parte de aquí entre 0 a 0.19. Entonces la variable podemos decir que es muy baja, que la correlación de estas dos variables es muy baja, por lo que estaríamos afirmando existe la relación entre esas dos variables. El detalle es que esta correlación va a ser muy baja. Eso es todo, amiguitos. El asunto, digamos que aquí igualmente, en la medida que el valor se acerque a 100, a 100 va a ser mejor. En este caso, como dice, está baja porque así son los resultados. Los resultados no siempre van a ser altos, como quisiéramos que salgan, ¿no? Los resultados se van a reflejar tal y como hemos recibido los resultados, ¿no? Si hay resultados por ahí que en realidad no son los adecuados, eso se va a reflejar aquí en este coeficiente. Pero hay que tener en cuenta ahí lo siguiente: la correlación puede ser incluso negativa, porque los valores de la correlación van de -1 a +1, o lo que es lo mismo, de -100% a más 100%. Solamente cuando la correlación sale 0, se considera como que no hay correlación. Por lo tanto, no sirve para nada lo que se ha hecho. Repito, pero si sale un valor negativo o positivo, no hay ningún problema. Por ejemplo, si saliera -80, significa que el valor es alto, simplemente que la correlación es indirecta. Y si por ahí el resultado es +80, positivo, digamos, significaría, digamos, que la correlación es directa y muy buena. Ahora, eso no depende ya ya no depende del investigador, sino, digamos, depende de los resultados que hemos recibido, ¿no? Y ustedes saben que tratándose de una investigación de tipo no experimental, no debemos manipular los resultados. Académicamente, para la clase lo podríamos hacer para probar, digamos, ¿no? Pero en la realidad no se debería cambiar. No exactamente como si te contestaron todos 5, ya ponle 5. Si todos te contestaron 1 y por lo tanto negativamente, eso tiene que considerar, porque ese es el resultado que se ha tenido. En todo caso, aquí en la red tenemos ahí múltiples ejemplos, ¿no? Incluso la correlación por Excel, el alfa de Cronbach por Excel. Se ha visto, por ejemplo, aquí al inicio que esta correlación tiene una fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula. Es la fórmula del famoso Rho-Spearman. Y claro que a veces para buscar toda la data y agenciarse todos esos datos y aplicar la fórmula por ahí, que no te resulta por ahí, pero es cuestión de práctica también, porque ya puedes colocar ahí en tu Excel la fórmula y
y lo mantienes ahí, y entonces cualquier dato que coloques ahí se va a determinar con esa fórmula. Hay muchos ejemplos del cálculo, tanto del alfa de Cronbach, como hemos visto, como del RO de Spearman, como se le llama, o también de la regresión, de todo. En el Excel tenemos de todo, como ustedes ya saben eso. Simplemente estos software agilizan el proceso, ¿no? Lo hacen rapidito, te ahorran, digamos, de estar buscando una data, dividiendo, multiplicando, restando, etcétera, y que te podría, por ahí, si cometes un error, te podría llevar a un resultado negativo. El sistema lo hace así, a vuelo de pájaro, como se dice, rápidamente. Bien, estamos ahí al término. No sé si hay alguna pregunta por ahí, ahorita voy a ver el chat, pero mientras tanto, vamos a pasar la lista. A ver un ratito ahí. Vamos con la lista. SysLeader, entrando al SysLeader, entrando a asistencias. Compartimos ahí para que ustedes vean que estamos, compartimos en esta pantalla para que vean qué diantres estamos haciendo. Estamos acá, en esta parte, ahí estamos. Vamos ahí, no es notas, no es el portafolio, sino asistencias. Y ya tenemos ahí, ya tuvimos anteriormente con el anterior grupo, por acá tenemos aquí. Vamos con este primer grupo, taller de tesis, que son los alumnos de sistemas, ¿no? Por ahí, le agregamos ahí la fecha de hoy, 29. Estamos en la semana 11, terminando esta semana 11. Agregamos ahí, por defecto, como siempre le decimos, todos están faltos. Y vamos a comprobar ahorita si están o no por ahí. Ascue, lo vi por ahí. Ascue. Claro, sí, te vi. Feria, no le he visto a Feria. Feria. González, tampoco. Guamaní, parece que apareció Guamaní, ¿eh? Hola, Guamaní, no está. Picalaico, Vargas, pues no está. ¿Qué vamos a hacer, pues? Doctor, disculpe, Gonzalo Vargas, por favor. Ya puede despierto, hombre. Vargas, entonces por acá, Vargas. Vargas Madera. Ya está. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Ya, correcto. Regresamos aquí y nos vamos a ver el otro grupo, los contadores. Aquí los contadores del Perú, como dice su himno, vamos a ver. Vamos a ver acá. Agregamos aquí. Semana 11. Bien, agregamos ahí. Nos vamos por acá. Todo lo que hay que estar haciendo por ustedes, miren. Todos faltos. Ya, ahora vamos a llamar a la trista. Amachi. Coyo Nieble. Coyo. Presente, profe, buenas noches. Ya, correcto. Despierta, pues, Coyo, ya ves. Vamos a ver. Díaz Zamata. Huancahuire. Pimentel. Presente, profesor Pimentel. Muy amable. Sí, muy amable, gracias. Tito. Ahí de repente, aquí tenemos un minuto más. A la trista, Amachi, Díaz Zamata, Huancahuire, Tito, nada. Bueno, se acabó aquí. Regresamos ahí. Bien. A ver, vamos a ver si hay algún comentario, chisme en el chat. Nada. No hay nada. Por ahora se nos ha ido el tiempo porque hemos tocado ahí hasta 5 temas y entonces por ahí se nos ha ido el tiempo, ya
que la próxima semana estaremos haciendo un conversatorio con la pregunta del caso, si han captado todos estos elementos del cuestionario encuesta, de la validación por expertos, del alfa de Cronbach con su índice de confiabilidad, esto de la regresión de Spearman, y avanzaremos con otros temas que tenemos ahí todavía para terminar con eso, el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, resultados, ¿no? Resultados. Bien, gracias, buen día. Hasta la siguiente, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Coyo. Buenas noches. Gracias, Gonzalo. Gonzalo apareció. Oye, te pasé falto, creo, ¿no? Ahorita te corrijo, ¿eh? Gonzalo Sí, doctor, Vargas. estaba un ratito ahí, un poquito Ah, alejado de la ya ciudad. te corregí, ¿no? Ya te corregí. Sí, gracias. Muchas gracias, Sí. doctor, muchas gracias. No, a usted. No hay ningún problema. Gracias.